Mi nombre es Lazarro Aymar y conjunto con mis compañeros Sánchez Isabel, Silva Aura, Solórzano Eurimar y Yepes Luis, le estaremos hablando acerca del trastorno de la atención y orientación. Principalmente debemos saber qué es la atención. Y la atención no es más que un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad, basado en un complejo sistema neuronal que se encarga del control de la actividad mental de un organismo. Ríos Lagos, Muñoz y Paul en 2007 definen la atención como el arte de observar, escuchar, tocar, oler y gustar, que requieren, entre otras cosas, la habilidad de atender. Esta habilidad se conoce mejor como un proceso psicológico básico e indispensable para el procesamiento de la información de cualquier modalidad y para la realización de cualquier actividad. No es un proceso unitario, sino un conjunto de diferentes mecanismos que trabajan de forma coordinada. Su función es seleccionar del entorno los estímulos que son relevantes para el estado cognitivo en curso del sujeto y que sirven para llevar a cabo una acción y alcanzar unos objetivos. Según Jensen, en 2004, la atención consiste en alarma, orientación, identificación y decisión. Es como si dijéramos, algo está ocurriendo. Luego, ¿dónde está ocurriendo esto? Y finalmente, ¿qué es eso que está ocurriendo? La respuesta a esta pregunta final nos dirá cuánto tiempo deberíamos prestar atención. A continuación, veremos cada una de las estructuras que participan en dicho proceso, siendo la primera estructura la formación reticular. Esta se encuentra en el centro del tallo cerebral y se asocia con el almacenamiento de un estado de alerta en las personas, insertada a su vez en una función más amplia, que es la regulación del sueño y vigilia, siendo en cierto grado la responsable de la atención sostenida. De esta estructura depende el grado en el que se esté alerta y atento. La formación reticular activadora ascendente conduce hasta la corteza los impulsos y estímulos y de este modo mantiene la corteza en vigilia. La formación reticular regula la entrada de información sensorial, primero pasando por las secciones superiores del tronco encefálico, haciendo un relevo en los núcleos del tálamo y llegando a la corteza cerebral. Otra función de la formación reticular es que esta ascendente es la de modular la selección de los estímulos que llegan a la corteza, influyendo sobre la activación de los reflejos relacionados con la nutrición, la defensa y la orientación. Otra estructura importante es el tálamo. Dentro de este se encuentra una pequeña estructura llamada el núcleo pulvinar. Probablemente regula la atención selectiva, así como también filtra la información para que después pueda ser procesada por otras estructuras. Los colículos superiores aportan en la atención de modalidad visual, ya que son los que permiten que dicho proceso pueda moverse de un objeto a otro. Su función es asociada con el control de los movimientos oculares y de llevar los estímulos externos al campo visual, mientras que en los colículos inferiores su función es de orientación con información auditiva. El giro del cíngulo de la corteza cerebral participa incorporando un contenido emocional a la información recibida para que de esta manera se pueda dar una respuesta adecuada. Los lóbulos frontales son conexiones entre las regiones frontales, parietales y del cíngulo y participan en la atención dirigida y en la inhibición o demora de respuesta que provienen de estructuras como el hipotálamo. Su papel fundamental está en el control voluntario de la atención. El lóbulo parietal participa en el procesamiento y uso de los aspectos espaciales de la atención. Se cree que es como un mapa que orienta y dirige la atención hacia los estímulos que intenta localizar.
También se encuentra al servicio de las relaciones espaciales del cuerpo y el espacio en el que se mueve. El cerebelo cumple una función reguladora del tono y los movimientos, con importantes implicaciones en el aprendizaje de tareas motoras y no motoras, interviniendo activamente en los procesos complejos de orden cognitivo como el lenguaje, la memoria del trabajo, el razonamiento bioespacial y la atención selectiva. De esta forma, que actuaría como procesador capaz de adecuar la respuesta de diversa naturaleza a la información del ambiente, anticipar la respuesta y el estado cerebral interno para adaptar la respuesta y dar fluidez a los complejos procesos cognitivos. Bases biológicas de la atención. Aquí podemos encontrar el PET y las pruebas neuropsicológicas. PET, que significa tomografía por emisión de positrones, es una técnica de neuroimagen funcional en la que se puede mostrar el metabolismo de tejidos y órganos. Esta técnica utiliza isótopos, emisores de positrones, es decir, electrones positivos. Las pruebas neuropsicológicas son un instrumento diseñado para valorar cuantitativa y cualitativamente una función o proceso neurocognitivo o incluso algún aspecto del mismo y que debe poseer como requisitos las características de validez, confiabilidad, estandarización y normatización. Más adelante desarrollaremos más acerca de estas pruebas. Lateralización cerebral de la atención. La atención es una función bilateral. Cada hemisferio está funcionalmente especializado. El lado derecho es responsable por las funciones cognitivas, mientras que en el lado izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, abstracciones, resolver problemas numéricos, entre otros. El hemisferio izquierdo ejerce un control unilateral, mientras que el hemisferio derecho ejerce un control bilateral y regula el sistema de aurosal, manteniendo el estado de alerta. En esta imagen podemos darnos cuenta que lo que realiza el hemisferio izquierdo y lo que realiza el hemisferio derecho. Que permiten el funcionamiento de la atención. Para que un estímulo del exterior entre en contacto con nuestro campo de atención y sea procesado correctamente, es preciso que estos circuitos atencionales pongan en funcionamiento una serie de mecanismos para realizar correctamente la acción de atender. Las fuentes de atención se van a dividir, por lo tanto, en tres mecanismos o sistemas anatómicos y funcionales que son independientes y diferenciados, lo que son la orientación o selección, la vigilancia y el control ejecutivo, que a su vez son divididos en redes funcionales. Y estas tres redes son independientes, pero funcionan de una manera interrelacionada. Primero tenemos el sistema atencional posterior, que es la atención focalizada o selectiva. Este sistema nos proporciona la capacidad de atención deliberada, atención ejecutiva o lo que se conoce como dirigida a la acción. Lo van a integrar las zonas del cíngulo anterior, las zonas prefrontales, dorsolaterales y el núcleo caudado. Y estas áreas van a estar comunicadas a través del neurotransmisor noradrenalina. Sin este mecanismo de selección, los organismos no estarían bien equipados para hacer frente a las diversas fuentes de estímulos distractores del entorno. Debido a las limitaciones de la capacidad atencional, debemos filtrar y jerarquizar la relevancia de los estímulos, localizando y seleccionando aquel estímulo que consideramos como un objetivo o meta frente a los demás estímulos del ambiente. Entonces, gracias a los mecanismos de inhibición, vamos a poder seleccionar y clasificar estos estímulos de entrada, seleccionando el que nos interesa procesar, y vamos a inhibir la respuesta hacia aquellos que consideramos que son innecesarios. Tenemos también el sistema atencional anterior, que juega un papel importante en lo que es el procesamiento de la información interna. Se trata de un procesamiento reflexivo, voluntario, flexible y orientado a una meta. El sistema atencional anterior se subdivide en tres tipos de atención: la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida. Las bases neuroanatómicas de este sistema se van a sentar fundamentalmente en el córtex prefrontal y en sus múltiples conexiones con las otras áreas subcorticales, como lo son los ganglios basales. Estas áreas se van a comunicar a través de la noradrenalina. El sistema atencional anterior
va a representar por lo tanto lo que se conoce el mecanismo de control, que esto no es más que la habilidad para mantener el procesamiento de la información en el tiempo con la presencia de distractores. Implica mantener la conducta consciente dirigida a las metas u objetivos. Y también tenemos el sistema reticular, también conocido como sistema de alerta. Corresponde a lo que es la atención más básica o primaria y lo regula el sistema reticular activador y sus conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios basales. Estas áreas se van a comunicar a través de la dopamina y es la habilidad para mantener la atención consciente o la vigilancia durante largos periodos de tiempo. La vigilancia o la atención sostenida asegura que las metas sean mantenidas en el tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento psicológico normal de la atención. Este funcionamiento implica la participación de varias estructuras cerebrales. La atención entonces se puede describir como un proceso tipo bucle que implica interacciones complejas entre la corteza prefrontal, el tallo cerebral ventral y la corteza posterior. Y el daño que pueda ocurrir en cualquiera de estas estructuras o de sus conexiones puede interferir con la atención produciendo una forma de déficit atencional. Primero vamos a hablar sobre lo que es el desarrollo de los procesos atencionales. La atención es un proceso con varios grados que evolucionan con la ontogenia. Entonces, en las primeras semanas de vida, la atención involuntaria comienza a desarrollarse. Luego viene la primera infancia, que abarca desde el segundo mes y el sexto año de vida. Y esto se caracteriza por una mayor elaboración de conductas sensoriales y motoras, con un importante incremento en la capacidad de respuesta del niño a los estímulos del medio ambiente. Luego tenemos la segunda infancia, que va entre los 6 años y los 12 años, y la adolescencia, que va en un periodo comprendido entre los 12 y los 18 años. Y aquí se va a caracterizar por el desarrollo de funciones cognitivas cada vez más complejas. Y la motivación va a incidir sobre la dirección y la estabilidad de la atención. Los componentes de la atención. Estos van a participar de forma activa e interna en el procesamiento de la información de cualquier modalidad sensorial. La atención no va a operar de manera unitaria, sino que cuenta con la ayuda o la colaboración de unidades capaces de realizar tareas específicas que posibilitan la respuesta necesaria según la demanda del medio. Primero tenemos el arousal, que es el estado de alerta. Es la capacidad de estar despierto o de mantenerse alerta. Es la activación fisiológica del organismo y es una respuesta de activación primaria. Se activa ante un estímulo muy relevante, que sea atractivo, novedoso o ante una situación de peligro. También implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes. La atención focalizada, que es la habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o táctil. Aquí no se valora el tiempo de fijación al estímulo, sino la capacidad de redirigir el foco atencional hacia el estímulo que es correcto. La atención sostenida, que es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado. Aquí sí se va a tomar en cuenta el tiempo en que se mantiene la atención, y este se divide en dos subcomponentes. Se habla de vigilancia cuando la tarea es de detección de un estímulo y de concentración cuando se refiere a otras tareas cognitivas. La atención selectiva, que es la capacidad para seleccionar entre varias opciones que tengamos la información relevante a procesar o el esquema de acción que es más apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. La atención alternante, que es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Y tenemos la atención dividida, que es la capacidad para atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la capacidad entonces de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneamente. Características de la atención. Primero tenemos la orientación. Se refiere a la capacidad de dirigir los recursos cognitivos, objetos u eventos de importancia para la supervivencia del organismo. Por ejemplo, tenemos decidir
voluntariamente leer un cuento o escuchar una melodía. La focalización, que tiene que ver con la habilidad para centrarse en unos cuantos estímulos a la vez. La concentración, que se refiere a la cantidad de recursos de atención que se dedica a una actividad o a un fenómeno mental específico. Ciclicidad, donde la atención también se encuentra sujeta a los ciclos básicos de actividad y descanso. La intensidad, donde la atención puede expresarse en diferentes grados, desde lo más cercano al desinterés hasta la concentración más profunda. La intensidad de la atención se relaciona principalmente con el grado de interés y del significado que tiene esa información. Y la estabilidad, donde puede observarse en el tiempo que una persona permanece atendiendo a una información o actividad. Hola, mi nombre es Yepes Luis. Vamos a hablar ahora sobre los factores que alteran la atención. Una vez llegado a comprender que la atención es ese proceso cognitivo, conductual, donde se va a utilizar la concentración y que existen ciertos factores que van a alterar esa concentración. Esa concentración está destinada para ciertas actividades o determinadas informaciones, pero existen estímulos que pueden generarnos una reacción y desestabilizar nuestra información o las actividades que estábamos realizando. Vamos a hablar primeramente sobre los estímulos externos. Estos estímulos externos son aquellos que llegan a provenir del medio ambiente y que van a generar en nosotros una respuesta. Bien, iniciamos con el primero, potencial de estímulo. Cuando uno se refiere a potencial de estímulo, se refiere a un estímulo de alta intensidad. Es decir, puede ser, por ejemplo, un sonido ruidoso, puede ser también lo que sería, por ejemplo, un exponente que tiene la voz un poco elevada. Eso va a llamar de nosotros la atención, o inclusive en la parte visual un color ruidoso en comparación de un color pálido. También tenemos la parte de cambio. Todo proceso que genera un cambio va a afectar en nosotros nuestra percepción y va a generar en nosotros lo que sería un cambio en la estabilidad o en el proceso de información. Es decir, si yo realizo un movimiento de un objeto, eso va a llamar mi atención. En la parte del tamaño se utiliza mucho para la parte de la publicidad. Un objeto de gran tamaño puede llamar a nosotros la atención, como la parte de un periódico donde está un artículo que va a sobresalir en comparación de los artículos más pequeños. Vamos a hablar sobre lo que sería la parte de la repetición, que consiste en sonidos débiles o objetos que están repetidos, y a la larga esta repetición de manera consecutiva va a generar un cierto grado de atención o un alto grado de atención. Puede ser, por ejemplo, la parte aplicada para los fines comerciales, también puede ser para la parte política, cuando se repite constantemente los afiches, o por ejemplo un sonido de un grillo que se repite constantemente. La parte del movimiento, todo objeto que se desplaza va a generar en nosotros una reacción. Contraste de situaciones que aparecen y contrastan en el medio ambiente. Puede ser la aparición y la extinción. La aparición es un objeto que se va a presentar, que no estaba, y va a contrastar el medio ambiente. Y la extinción es que un objeto desaparece, por así decirlo. El objeto donde que estaba presente ya no está, y eso va a contrastar en el medio ambiente y llamar nuestra atención. La organización estructural quiere decir que la información tiene que estar organizada y estructurada para así facilitar nuestra atención. Ahora vamos a hablar sobre los factores que alteran la atención en el individuo, pero internos. En este caso tenemos que esto proviene del individuo y también puede acaparar la atención, cómo influir en el rendimiento. Iniciamos con la parte de emoción. Toda emoción que sea intensa va a influir en el grado de atención que uno llega a tener. El estado orgánico se refiere, por ejemplo, a la necesidad. Por ejemplo, nuestro organismo va a generar una serie de estímulos y uno no se va a poder llegar a concentrar. Esto aplica, por ejemplo, si tenemos sed constantemente, nuestra atención va a estar fijada en llegar a ese estímulo para satisfacer la sed. Y la parte de los intereses, eso depende de los intereses de cada individuo, o un individuo va a fijar su atención más
en el área donde le tenga interés. Por ejemplo, pueden ir dos individuos caminando y un individuo le puede llamar la atención a quien de relojería, pero para otro le va a llamar más la atención un perro que está llegando a pasar porque es amante de los animales, y eso influye el interés en el grado de atención. La evaluación de esfuerzo es que cada uno, como su nombre lo dice, va a evaluar una actividad y eso le va a dar un alto esfuerzo o un bajo esfuerzo. Entonces, dependiendo del grado, uno va a ejercer nuestro grado de atención, y eso puede llegar a influir. Porque si yo sé que es algo que, por ejemplo, amerita, tiene un grado alto de atención, yo tengo que administrarme y realizar esa actividad, por así decirlo. Por ejemplo, la distracción tiene que ver por la parte de la concentración en objetos transitorios que aparecen por nuestra necesidad, y la sugestión social tiene que ver con lo que sería objetos, con lo que sería la parte de la sugestión social tiene que ver con lo que sería la parte de la invitación antes que de la invitación antes que la imitación. Y el curso de pensamiento quiere decir que nosotros podemos llegar a tener una necesidad, por así decirlo, pero si nuestro curso de pensamiento en ese momento había un estímulo o una idea afín con nuestro pensamiento, uno va a dirigir la atención hacia ese pensamiento, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los trastornos de atención, la parte de la psicopatología. Iniciamos con aprocesia. Aprocesia es falta absoluta de atención. Hipoprocesia es lo que sería una disminución de la atención. La hipoprocesia puede ser personas que estén somnolientas, personas que estén cansadas, aburridas. También esta hipoprocesia puede deberse a personas que han consumido sustancias, por ejemplo, alcohólicas con cierto grado de alcohol. Y la hiperprocesia, por el contrario, es una hiperreactividad. Esta hiperreactividad que llega a establecer lo que sería la parte de la hiperprocesia quiere llegar a establecer que el individuo va a estar en una alta vigilancia, por así decirlo, que va a estar pendiente de los mínimos del ambiente. Esto se pueden explicar en pacientes que han consumido alucinógenos, o puede ser pacientes con trastornos o maníacos. Ahora vamos a hablar sobre la hipermetamorfosis. La hipermetamorfosis tiene que ver con lo que sería la exaltación de una atención espontánea versus lo que sería una provocada. Es decir, si nosotros nos encontramos en un medio ambiente, cualquier sonido que se llegue a plasmar, el cantar de los pájaros, el movimiento de una llave, eso va a llamar la atención de la persona que tenga la hipermetamorfosis. Y la concentración disminuida es aquel individuo que la parte de la atención no puede ser voluntaria ni selectiva, no la puede llegar a ejercer. Entonces esta concentración disminuida llega a aplicarse, pero en ciertas actividades donde le tenga cierto grado de interés, pero van a estar disminuidos. Mi nombre es Orimar Solórzano y ahora, continuando con el seminario, voy a hablar acerca de la evaluación de la atención. Para poder evaluar la atención, el examinador debe tener en cuenta 3 puntos importantes. Primero, ¿cuál es la magnitud del estímulo necesario para poder captar la atención del paciente? Segundo, ¿por cuánto tiempo puedo mantener esta atención? Y tercero, ¿con qué estímulos pierdo esta atención? Esta puede ser evaluada a través de maneras sencillas o utilizando tests. De maneras sencillas, por ejemplo, valorando la dirección de la mirada, si ésta se centra en el examinador o va de un lugar a otro. En la dirección del discurso, si ésta se centra en un tema específico o cambia de un tema a otro, o está fija en una idea con la mirada del paciente fija y perdida. Si el paciente responde lento a las preguntas o si repite lo que se le dice. Y utilizando tests, como por ejemplo el test de Wechsler, que evalúa la capacidad de atención y concentración y se divide en 3, en la retención de dígitos, las pruebas aritméticas y el completar figuras. Primero, en la retención de dígitos,
se le menciona al paciente una secuencia de números de dificultad creciente y debe prestar atención, retener esta información que se le está dando y luego repetirla. Por ejemplo, 2, 9, 3, 0, 8, 1. Entonces él debe repetir estos números desde el principio. Esta prueba mide la atención, pero se centra sobre todo en el carácter pasivo de la atención, ya que aquellos pacientes que tratan con gran esfuerzo de escuchar y retener estos números no tardan en empezar a equivocarse. Este carácter pasivo de la atención se ve mucho en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando podemos seguir el hilo de una conferencia o de un seminario, como por ejemplo el que estamos escuchando ahora, o cuando estamos leyendo algún libro sin algún tipo de esfuerzo especial en concentrarnos en él. Cuando reiteradamente perdemos la idea o perdemos el hilo de la conferencia, del seminario o de lo que está tratando el capítulo del libro, nuestra atención se encuentra perturbada. La segunda, las pruebas aritméticas. Aquí se le pide al paciente que resuelva algunos problemas matemáticos sencillos, utilizando operaciones básicas como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Esta prueba evalúa fundamentalmente la concentración, ya que el paciente debe concentrarse continuamente en los números y en las cantidades que va obteniendo cada vez que realiza alguna operación matemática. Y por último, el completar figuras. Esta evalúa la parte interna, los patrones interiorizados, y evalúa el entorno. Esta, en vez de concentrarse en el carácter pasivo de la atención, se concentra en la parte activa, en una parte más compleja, ya que el paciente debe unir esa imagen que ve y evaluarla junto con las imágenes que se encuentran a su alrededor. Aquí se le va mostrando al paciente una serie de láminas que cada uno contiene figuras y a cada uno le falta un detalle. Y este debe ser descubierto por el paciente. Por ejemplo, si le mostramos el dibujo de un cerdo al que le falta la cola. Luego, podemos utilizar la prueba del trazado, que esta prueba sirve para evaluar la atención, la flexibilidad del pensamiento y la habilidad visoespacial. Esta cuenta con dos partes. En la primera, donde se van a unir los números con líneas y estos están ordenados por orden numérico. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, uno al lado del otro. Y en la segunda, es preciso unir los números con letras y estos están colocados de manera aleatoria. Vamos a unir el 1 con la A, el 2 con la B, como se muestra en esta figura que dice prueba de trazado. También existen otras maneras de evaluar la atención, como por ejemplo que el paciente vaya restando de 7 en 7 partiendo desde el 100. Ahora hablemos de la segunda parte, hablemos de la orientación. Esta se define como el instrumento de vivenciar que permite al sujeto comprender cada uno de los instantes de su vida en relación al pasado, presente y futuro, así como su ubicación en relación a los espacios que lo rodean, la relación consigo mismo y el contexto de la situación donde éste se encuentra. Esta nos permite diferenciar tres partes fundamentales de la orientación, que son su parte alopsíquica, tanto temporal como espacial, y autopsíquica o de orientación de la propia persona. Hablando de la orientación alopsíquica temporal, aquí el hombre tiene noción del tiempo que pasa sin necesidad de aparatos que midan este tiempo. El hombre tiene este registro porque éste lo guarda va guardando en su conciencia todas las vivencias que ocurren a lo largo de su vida. Y éste puede evocarlas, es decir, puede recordarlas y relacionarlas una con la otra en una secuencia determinada de hechos. Y así él construye su propio pasado. Entonces, desde el presente que vive, mira hacia el pasado y a través de este pasado y este presente puede tener o prever en algún grado su futuro. Gracias a esta capacidad podemos saber la fecha, el día, el momento del día donde nos encontramos, el año y la estación del año. En la orientación alopsíquica espacial, aquí a través de la percepción del mundo externo, el paciente
o la persona puede dimensionar los objetos con los que interactúa y a través de esto reconoce por su apariencia externa la vivencia y la guarda en su memoria. Esto permite que sepa el lugar donde se encuentra, ya sea el país, la ciudad, la calle, la casa, que se encuentra en su cuarto. Por ejemplo, que relacione los objetos con los lugares, que yo entre a una habitación y vea una cama y yo diga, este es el cuarto donde se duerme. En la orientación autopsíquica es la percepción de uno mismo. Esta se acompaña de la memoria, donde se registran continuamente los hechos que pasan en la vida de la persona. El recuerdo de los hechos donde participa le permite saber quién y qué es él mismo. Les da una visión completa acerca de su presente, de su pasado y de quién es en cada uno de estos hechos. Mi nombre es Isabel Sánchez y ahora hablaremos sobre los trastornos de la orientación. La desorientación parcial es un trastorno psicopatológico en el cual el sujeto se orienta parcialmente. Su ubicación temporoespacial es insegura e inconstante. Se afecta en mayor medida la orientación temporal y en menor medida la espacial. En la desorientación temporal es un trastorno de la orientación en el cual el paciente no sabe en qué fecha está, ignora el día o el mes, tampoco logra ubicar el momento del día en el que se encuentra. En la desorientación espacial es un trastorno en el cual el paciente no sabe en qué lugar físico se encuentra, puede ignorar en qué estado o ciudad está, si se encuentra en una tienda, en un hospital o en su casa. En la desorientación autopsíquica, el paciente no sabe quién es, desconoce de dónde viene o hacia dónde va, ignora su rol social, familiar e incluso sus pertenencias. La doble orientación se da cuando el sujeto es capaz de orientarse en determinados momentos o también cuando realiza una mezcla entre la situación real y elementos irreales. La orientación falsa o confabulada es aquella en la cual el sujeto se considera orientado y proporciona datos con respecto a su ubicación, el tiempo o quién es, pero las respuestas que proporciona son irreales. Los trastornos de la orientación pueden aparecer en una amplia variedad de situaciones. Es común que aparezcan ante cualquier situación en que haya alteración de conciencia. También se vincula a la degeneración cortical y subcortical, a problemas de memoria y atención. Suelen aparecer en la esquizofrenia con otros trastornos psicóticos, en algunos episodios maníacos e incluso en enfermedades neurodegenerativas. También la intoxicación orgánica, ya sea por consumo de sustancias tóxicas, drogas o algunos medicamentos, pueden generar trastornos de la orientación. Las alteraciones en la orientación pueden provenir de la afectación de diferentes elementos cerebrales. La gestión de la orientación en el espacio se ha vinculado con el funcionamiento del hipocampo, el cual permite establecer un mapa mental del espacio. El tiempo y su medición se vinculan a menudo con el estriado, el núcleo supraquiasmático y la gestión de los ritmos circadianos. Para su evaluación, con respecto a la orientación autopsíquica, basta que el entrevistador tenga previo conocimiento del nombre, apellido, edad o profesión y preguntarle por estas condiciones al paciente. En la exploración del tiempo se debe preguntar por el día de la semana, el momento del día, el mes y el año. En cuanto al lugar, se pregunta por la calle, barrio o distrito del consultorio donde se le atiende, el lugar de su residencia, o también se le puede interrogar sobre el trayecto que debe recorrer para llegar desde su hogar al lugar de consulta. Gracias.